En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre porcentajes, viendo qué es un porcentaje, cuáles son las partes, cómo calcular cada una de las partes y por último viendo diferentes porcentajes especiales. Así también veremos 3 ejemplos de resolución de problemas mediante la utilización de porcentajes. Comencemos pues viendo qué es un porcentaje. Un porcentaje o tanto por ciento es una razón cuyo denominador es 100. Así, tomar un tanto por ciento de una cantidad es equivalente a dividir dicha cantidad en 100 partes iguales y tomar un número de unidades igual al tanto indicado. De este modo, tenemos que un porcentaje tendrá la siguiente expresión: A% de B igual a C, donde A es el porcentaje o tanto por ciento, B es el total y C es una parte. Y para calcular el porcentaje de una cantidad, es decir, A% de B, tendremos que realizar la operación A partido de 100 por B, o equivalentemente resolver la regla de 3 directa siguiente. Donde nuestra incógnita podrá encontrarse tanto en A como en B o en C. Veamos pues cómo llevar a cabo este cálculo mediante varios ejemplos, siendo el primero de ellos 15% de 36, que es igual a 15 partido de 100 por 36, lo que es equivalente a 15 por 36 partido de 100, que es igual operando a 540 partido de 100, lo que es igual a 5,4. Como segundo ejemplo vamos a ver el 18% de 120, que es igual a 18 partido de 100 por 120, que es igual a 18 por 120 partido de 100, donde operando obtenemos que es igual a 2160 partido de 100, que es igual a 21,6. Pero no siempre vamos a tener que calcular la parte. En otras ocasiones tendremos que calcular el porcentaje o el total. Así veamos un ejemplo de esto. Primeramente, veamos un ejemplo en el que tenemos que calcular el porcentaje, siendo este x% de 48 igual a 16, es decir, x partido de 100 por 48 igual a 16, lo que es equivalente a 48x partido de 100 igual a 16. Y resolviendo la ecuación tenemos que 48x es igual a 16 por 100, por lo tanto x es igual a 1600 partido de 48, que es igual a 33,33. Así también podríamos calcular este porcentaje mediante una regla de 3, que en este caso sería la siguiente. Veamos ahora como ejemplo un caso en el cual hay que calcular el total, y este ejemplo es 20% de x igual a 45, es decir, 20 partido de 100 por x igual a 45, lo que es equivalente a 20x partido de 100 igual a 45, y operando obtenemos 20x igual a 45 por 100 y x igual a 4500 partido de 20, lo que es igual a 225. De nuevo podemos resolver una regla de 3 directa, siendo en este caso de la siguiente forma. Como podemos ver, en cada uno de los 3 casos se puede resolver mediante una regla de 3 directa. Así, la dificultad reside en conocer y saber bien dónde debemos de colocar la incógnita a calcular. Pasemos ahora a ver diferentes porcentajes especiales, viendo de este modo el porcentaje junto con su fracción equivalente y el número decimal asociado. Así, estos son 10%, que se corresponde con un décimo y 0,1, 20%, cuya fracción correspondiente es un quinto y número decimal 0,2. Tenemos también 25%, cuya fracción asociada es un cuarto y cuyo número decimal es 0,25. Así por último tenemos 50%, que se corresponde con un medio y 0,5. De este modo, si queremos calcular uno de estos 4 porcentajes, bastará con dividir entre 10, 5, 4 y 2 respectivamente o multiplicar por 0,1, 0,2, 0,25 y 0,5 respectivamente.
Con todo esto, pasemos a ver la resolución de 3 problemas como ejemplo. Y el primero de ellos es: en una clase hay 28 alumnos y alumnas. Con el fin de conocer las aficiones y actividades que realizan fuera del horario escolar, se les hace una encuesta. El 25% practica algún deporte y el 75% toca algún instrumento. ¿Cuántos alumnos hacen deporte y cuántos tocan algún instrumento? Para llevar a cabo la resolución de este problema, debemos de calcular qué parte de la clase corresponde al 25% y qué parte corresponde al 75%. Es decir, debemos de calcular, en primer lugar, el 25% de 28, que es igual a 25 por 28 partido de 100, lo que es igual a 700 partido de 100, que es 7. Y por otro lado tenemos que calcular el 75% de 28, lo que es 75 por 28 partido de 100, que es igual a 2100 partido de 100, que es 21. De este modo tenemos que 7 alumnos practican algún deporte y 21 alumnos tocan algún instrumento. Pasemos a ver un segundo ejemplo. Un hospital tiene 420 camas ocupadas, lo que representa el 84% del total. ¿De cuántas camas dispone el hospital? En este caso, siendo 420 la parte y 84 el porcentaje. Debemos de calcular el total, es decir, 84% de x igual a 420. Y operando tenemos que 84 por x partido de 100 es igual a 420, 84x es igual a 420 por 100 y x es igual a 420 por 100 partido de 84, que es igual a 42.000 partido de 84, que es 500. Veamos en este caso también cómo realizar la resolución mediante la regla de 3. Como hemos mencionado, en este caso nuestro objetivo es calcular el total, por lo tanto el 100% se corresponde con x y el 84% con 420. Así x es igual a 420 por 100 partido de 84, que como hemos visto es igual a 500. De este modo el hospital dispone de 500 camas. Pasemos a ver un tercer y último ejemplo. Carolina quiere hacer una fotocopia de un dibujo de su hija, reduciendo su tamaño de 12,5 centímetros de altura a 6 centímetros. ¿Qué porcentaje de reducción se tiene que aplicar para que Carolina obtenga el dibujo en el tamaño deseado? En este caso nos encontramos con el total y la parte, y nuestro objetivo es calcular el porcentaje. Como podemos ver, la diferencia entre 12,5 y 6 es igual a 6,5. Por lo tanto, tenemos que calcular el x% de 12,5 igual a 6,5. Y operando tenemos que 12,5 por x partido de 100 es igual a 6,5. Así 12,5x es igual a 6,5 por 100 y x es igual a 6,5 por 100 partido de 12,5, lo que es igual a 52. Y resolviéndolo mediante la ayuda de la regla de 3, tenemos que el 100% corresponde con 12,5 y el x% se corresponde con 6,5. Y por lo tanto, x es igual a 6,5% partido de 12,5, que es igual a 52. Con esto se tiene que reducir un 52%